está con nosotras Cecilia Martín, ustedes la conocen, ella es directora del Instituto de Psicología Psicode. Bienvenida, ¿cómo estás, Cecilia? Gracias, muy bien. Un placer tenerte en el programa. Hoy queríamos hablar sobre lo importante que es que nuestros jóvenes tengan una autoestima en condiciones. Una palabra que parece algo sencillo, tener autoestima, pero lo importante que es dejar esa palabra equipada desde las edades más tempranas. ¿Y por qué hablamos de esto, Cecilia? Porque en las últimas noticias, el suicidio de esas gemelas en Barcelona, una sigue estando grave, pero parece que va evolucionando favorablemente. Esta mañana también nos enterábamos de otra niña en Tarragona que también intentaba suicidarse por otro problema que tenía que ver con el bullying, el acoso escolar, y todo eso tiene que ver con esa palabra tan importante que es la autoestima. Tiene mucha relación. Un adolescente con buena autoestima sabe hacerle frente a las críticas, sabe pedir ayuda, no se aísla, ¿no? Sin embargo, un adolescente con baja autoestima que no se valora a sí mismo se hace pequeñito, mucho más vulnerable y es objeto de críticas, de bullying, de aislamiento. ¿Y dónde empieza la autoestima? Porque vamos a ver, ¿cuándo empezamos los padres a formar o a enseñar a nuestros hijos que la autoestima es importante? Porque igual que les enseñamos a compartir, les enseñamos a ser generosos, a ser cariñosos, a veces se nos olvida lo de la autoestima. Un pilar básico de la autoestima es el sentirnos queridos. Si unos padres le dan a un hijo amor incondicional, es decir, te quiero por cómo eres, da igual que te portes bien o que te portes mal, te quiero igualmente, eso le ayuda al niño a sentirse querido y a valorarse. Y también la autoestima depende mucho del autoconcepto, es decir, de cómo me veo yo, de quién soy, y del ideal, ¿no? De lo que yo pretendo en mi vida, de mis expectativas y lo que yo quiero conseguir. Muchas veces nuestros hijos, bueno, muchas veces no siempre, ellos son esponjas que absorben lo que somos nosotros. Las neuronas espejo que vosotros describís siempre los psicólogos. Si un padre o una madre no tiene autoestima, ellos van a captar esa falta de autoestima en sus progenitores y seguramente que también les va a influir a esos niños. Es decir, si yo tengo una madre que tiene problemas de alimentación, seguramente que yo voy a estar marcada por esa historia de que mi madre no come porque a lo mejor es anoréxica, y soy así de clara y directa. Claro, se educa mucho más con el ejemplo, ¿no? Con la imitación, que con lo que le podamos decir. Pero fíjate, un error que cometen muchos padres es corregir mucho a los hijos, y eso daña mucho la autoestima. El estar continuamente diciéndole, sí, bien, pero lo podrías estar haciendo mejor. Esa corrección continua o el decirle que no es suficiente le hace al niño sentirse inseguro. Pero por esa falta de autoestima que nosotros mismos, que queremos que nuestros hijos sean lo que a lo mejor nosotros no hemos sido. El teléfono está abierto para que vosotros hablen con nosotros, compartan sus opiniones, nos interesa. Seguramente que hay mucha gente, abuelos que nos están viendo ahora, que son distintas edades, que han educado a sus hijos de otra manera y que yo creo que son el ejemplo de lo que ahora los padres pues no estamos haciendo bien. Los padres de antes a lo mejor no estaban tan pendientes de yo no, sino que nos dejaban ser más libres, más independientes, y nuestra autoestima estaba más alta. Sí, ahora proyectamos las madres en los hijos nuestros sueños no cumplidos, nuestras expectativas, y de alguna manera les exigimos a ellos que lo cumplan. Los dos. Sí, sí, digo madres. Desde el padre futbolista, y permítanme que sea con ese ejemplo tan normal, y a la madre que queremos que la hija sea la más guapa, la más bonita y la más triunfadora. Claro, es complicado ser hijo de unos padres muy exitosos, porque al final tienes tú como la obligación esa de seguir ese camino de vida. O sea, ¿tú crees que tiene que ver con cómo sean los padres, con el éxito que tengan los padres? No necesariamente, pero es un factor que influye. Sobre todo, más que el éxito que tengan los padres, la exigencia que se le pone al niño. Si teniendo unos padres, esos niños con autoestima alta, seguramente que ellos tendrán menos problemas de autoestima. Sin embargo, si esos padres tienen problemas de autoestima, también va a repercutir negativamente en esos hijos. Sí. Y luego ya vamos a introducir más factores que influyen. Vamos ya con la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es quién soy yo. Y aquí, a raíz de la noticia, podemos hablar de lo que es la identidad de género, que es diferente. Hay que hablar de identidad y de orientación, que son dos conceptos distintos. Exacto. Una cosa es la orientación sexual, que es quién me gusta, quién me atrae, por quién siento deseo, y otra cosa es mi identidad de género, que es quién soy yo y cómo me quiero relacionar en el mundo. Cómo soy yo, cómo me visto, si soy chica, si soy chico, a qué juego, qué música escucho, cómo quiero vivir, ¿no? Esa es la identidad de género. La identidad de género un niño es consciente a los 2-3 años de si ya es niño o niña. En las personas transgénero
son personas que no están satisfechas con esa identidad que les ha sido asignada al nacer biológicamente. Tienen sí, no están satisfechos y se sienten que quieren ser del otro género. Esto es independiente de la orientación sexual, porque una persona transexual puede ser heterosexual, bisexual, homosexual, es independiente. El género es quién soy yo, mujer, hombre o no binario, es decir, ahora se habla de que no hay que tener pues una dicotomía, ¿no?, de soy hombre o soy mujer, sino que en el proceso hay pues muchos puntos intermedios y hay personas que no se definen nunca, ni como hombres ni como mujeres. Claro, y en todo ese proceso en el que estamos haciendo que nuestras hijas tengan más o menos autoestima, estamos educándolos con la orientación que consideramos que ellos deberían de tener, teniendo en cuenta sus inquietudes o lo que ellos quieren, con una identidad que ellos mismos tienen ya marcada. La sociedad también está ahí. Entonces, ahí los padres, ¿cómo actuamos? ¿En qué punto nos quedamos? Claro. La adolescencia es una etapa clave porque es cuando se forja la personalidad y ahí el autoconcepto es cuando decimos quién soy yo, ¿no?, en la adolescencia. Y para forjar nuestro autoconcepto lo que hacemos es meternos en grupos sociales, de manera que si yo me meto en el grupo de los raperos, pues soy en contra de los pijos. O si yo soy del Madrid, estoy en contra de los del Barça. Entonces, aquí las diferencias, cuando una persona es diferente al grupo, eso suele generar rechazo. Y es lo que ha pasado en el caso de las chicas estas, ¿no? El colectivo LGTBI en general es muy proclive a sufrir este bullying en la adolescencia simplemente por ser diferentes. No son mayoritarios y son rechazados. Claro, y luego a esos factores que estamos incluyendo en este cóctel que va forjando nuestra personalidad desde que nacemos, unimos algo que no existía antes, que son las redes sociales, que están siendo determinantes, sobre todo en los jóvenes que cada vez hacen más uso y abuso de esas redes. Claro, las redes sociales depende de cómo se usen. Es una estrategia muy fácil para ejercer bullying sobre otros, porque el acosador se refugia en el anonimato de la red social, ¿no?, en ser online. Entonces, ¿qué estrategias tú crees que deberíamos de utilizar los padres o cómo deberíamos de comportarnos? Porque a veces los padres nos sentimos atados de pies y manos. Incluso muchas personas que nos están viendo ahora mismo dicen, ¿qué hago yo? ¿Cómo me comporto? Aparte de que todos sabemos que tenemos que controlarles el uso de las redes, la exposición a las redes, pero ¿en qué momento intervenimos en ese proceso madurativo y evolutivo de ese adolescente? Cuanto antes se intervenga, muchísimo mejor. Es clave la comunicación con los hijos. Fíjate que uno de los factores de riesgo de los chicos que sufren bullying es que son niños que se comunican poco, introvertidos, que no hablan con sus padres, no piden ayuda. La mayoría de esos niños suelen ser así. Sí, cumple ese perfil. Son chicos con baja autoestima, que tienen alguna diferencia cultural, alguna diferencia de rasgo físico, alguna discapacidad. Ese es el perfil más de víctima de bullying. ¿Qué pueden hacer los padres? Hablar, detectar signos de alarma. Si vemos que de repente tu hijo no quiere ir al colegio, que tiene ansiedad, que por la noche tiene pesadillas, que no quiere ni siquiera hablar de nada relacionado con la escuela, todos esos signos, o que de repente empieza a tener fracaso escolar cuando ha sido un niño que antes estudiaba muy bien y ahora ya tiene problemas de concentración. O incluso tenemos adolescentes que tienen comportamientos regresivos, que llamamos, que es volver a tener como comportamientos de bebé y claro, se hacen pis en la cuando cama. nace el hermano pequeño, en niños que habían dejado de hacerse pis en el pañal y vuelven otra vez a tener incluso que ponerle los padres un pañal. Claro, eso también puede pasar esa regresión en el adolescente. Sí, un adolescente que de repente se hace pis en la cama es un signo de alarma. O que viene con la ropa interior mojada. Importantísimo la figura de los psicólogos en todo este proceso de crecimiento. Los padres tenemos que ser conscientes de que llevar a nuestro hijo al psicólogo es como llevarlo también al pediatra, que no pasa absolutamente nada, que no hay que tener un problema para llevar a nuestro hijo al psicólogo, que a veces vosotros como profesionales conseguís que ese triángulo entre padres, hijos y un profesional permita que ellos mismos se desanclen. Porque además de ayudar al propio adolescente en lo que le está ocurriendo, damos pautas a los padres de cómo ayudar, de cómo acercarse a su hijo, de cómo protegerle ante futuros problemas que pueda tener de salud mental. ¿Recomiendas entonces, las últimas informaciones lo ponen de manifiesto,
el bullying está presente en el sistema educativo. Entre todos podemos luchar contra el bullying. Detectarlo, desde luego, en los colegios es lo más importante. Y luego también los propios padres tenemos que ser conscientes de que esa autoestima somos nosotros los que la generamos y los que también la quitamos. O sea que somos los productores de esa criatura que hemos creado y que al final es imagen y semejanza nuestra. Luego está la sociedad, pero y sobre todo nosotros. Darle importancia a lo que dice el niño. A lo mejor el adolescente dice, pues es que me han puesto este mote en el colegio. Y el padre no le da importancia, dice, bueno, hijo, eso son tonterías. No, hay que prestar mucha atención a ese tipo de frases porque son las pequeñas verbalizaciones que hace para pedir ayuda. Entonces, vamos a darle importancia, vamos a preguntarle, pero exactamente qué pasa. Con nuestros hijos. Exacto. Bueno, pues Cecilia Martín, muchísimas gracias, de verdad, directora del Instituto de Psicología Psicode. Ya saben, escuchemos más y a nuestros hijos hablemos más con ellos, porque eso quizás sea lo más importante. Sí. Muchas gracias, Cecilia, un besete, que tengas un muy buen día.